Y bueno, muy buenas tardes a todos. Ayer habíamos acordado en que íbamos a hablar un poco acerca de hoy de lo que era la cuaresma. Así que tenemos una información, en opinión de mi papá, un poco larga para hablarles acerca de lo que conocemos por cuaresma, de lo que es por cuaresma, cuáles son nuestras costumbres en la cuaresma, qué significa y bueno, un breve repaso. ¿Quieres agregar algo, papá? Bueno, darle las buenas tardes ¿No te a todos. escuchas? Darle las muy buenas tardes a todos. Hoy es miércoles de ceniza, un día muy importante para la cristiandad. Yo sé que hay mucha gente que cuando pasa la Semana Santa o este tiempo de preparación se acuerda del tiempo perdido, ¿verdad? El tiempo que no se dedicó como se debía dedicar en vida a las cosas de Dios. La opinión de Gabriel es muy acertada. Hablar un poquito sobre la cuaresma, el significado que tiene, es muy importante, porque de verdad que pasa nuestra vida y pasan nuestras oportunidades y se diluyen en el tiempo y el tiempo se va. Bienvenidos en esta tarde, hoy 5 de marzo, si mal no recuerdo. Sí, hoy es 5 de marzo. Son 40 días antes de la festividad de la Pascua, de la resurrección del Señor. Bien, amén. Vamos a iniciar nuestro programa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya va, Amén. estoy verificando a ver si te escucha doble. Dame un segundo. Bien, mientras él va verificando, yo quiero pues compartir parte de la primera lectura del día de hoy que nos habla de la cuaresma, porque es un tiempo de reflexión. Pongámonos en la situación del profeta Jonás. El profeta Jonás, bueno, él no era profeta, él era un, un simple, pues, un simple pastor. Y el Señor lo mandó a que fuera a Nínive y proclamara que si no se arrepentían dentro de 40 días, pues se iba a acabar este pueblo. El Señor lo iba a destruir. Y él no quería, pero el Señor insistió, y es más, llegó y se fugó y se levantó una tempestad en la barca donde él estaba. Y todos comenzaban a decir algo, perdimos la gracia de Dios, perdimos la misericordia de Dios. Y él dijo, alguien aquí nos trajo esta desgracia. Él dijo, fui yo, tírenme al mar y esto se calma. Y lo agarraron y lo tiraron al mar, al pobre profeta Jonás, y el mar se calmó. Entonces se lo tragó un pez enorme y en el vientre del pez enorme, él oró al Señor que lo perdonara, que él quería que lo ayudara, que lo perdonara, que le diera una oportunidad. Y el pez lo escupió. Nos hace recordar a ese venezolano que creo que fue en Chile o en Argentina, que se lo tragó una ballena. Estaba haciendo kayak recientemente. La ballena se lo tragó y a los segundos lo expulsó. O sea que sí tenía razón No, de ya va, ser. papá. Estamos teniendo un problema. No sé de dónde viene, no sé por qué. Yo no te logro escuchar. Dame un segundo. Así que puedes leer lo que estabas leyendo. No, estaba hablando del profeta Jonás, pero si nadie me está escuchando, imagínate. Estoy hablando al aire, pero es muy interesante. Y él pregonaba pues, el arrepentimiento al pueblo de Nínive, muy importante. Y durante 40 días estuvo pues exhortando al pueblo que se alejara del pecado, que se arrepintiera. Y, y así fue. El rey, cuando escuchó la noticia a sus oídos, mandó a hacer ayuno, mandó a hacer penitencia. La gente se vestía de saco y echaba cenizas sobre sí. Es muy interesante. El pueblo se arrepintió y el Señor los perdonó. Y en los tiempos después de Cristo, de que estuvo con nosotros, tenemos este santo tiempo para arrepentirnos. No va a venir el profeta Jonás, sino en nuestro corazón es la presencia del Señor. En fin, estamos en el aire, se está escuchando. Déjame decirle a Turela que nos monitoree, a ver.
Turela, ábrete el programa a ver si se está escuchando. Ya resolví. Bueno, no como debería, pero. ¿Se está escuchando, Turela? Ven a, papá. Ajá, se paró. No, ¿cómo que se paró? No se paró nada. Ajá, No, está bien, está bien. ¿me No, está no sé. escuchando? Ok, Sí, ya yo te estoy escuchando. El programa nunca se dejó de escuchar. Era yo que no te podía escuchar por algún error. ok, ok. Bueno, y si se estaba escuchando, perfecto, ¿verdad? Porque puedo terminar la historia del profeta Jonás, lo que es un tiempo de arrepentimiento, un tiempo muy particular, muy especial, ¿verdad? El pueblo de Nínive estaba luchando por su vida y exhortado de parte de Dios a través del profeta Jonás, el pueblo se arrepintió de sus pecados. Y es muy importante tener eso, ¿verdad? Porque nosotros vivimos los tiempos después de Cristo. Estamos en el año 2025 años después de Cristo. Entonces nosotros estamos hoy empezando, de acuerdo al magisterio de nuestra Santa Iglesia, el tiempo de Cuaresma, 40 días de ayuno, penitencia y oración. Entonces de eso vamos a hablar hoy, un tema muy importante que la gente no le da importancia en su vida y hay que hacerlo notar. La mayoría de los creyentes ni les va ni les viene. En nuestro país, bueno, en este país es como si, bueno, en general, ¿no? Porque en Venezuela sí, la gente en Semana Santa tenemos el privilegio de tener algunas procesiones en nuestras iglesias. Pero la inmensa mayoría de los venezolanos se van a recrearse en las playas, en los ríos, en las montañas. Y se les olvida pues que quién Ok, fue el que ganó nuestra liberación, nuestra ok. libertad. Ya podemos comenzar con la lectura que tenemos preparada para hoy. ¿Ya tú estás preparado? Sí, bueno, estamos preparados. Estuve haciendo una introducción muy importante, ¿verdad? Lo que es el tiempo el tiempo de preparación para acercarnos humanamente lo más en estado de gracia posible, como se puede decir, lo podemos definir nosotros, el mayor estado de gracia posible. Y no solamente pues nos exhortan, pero vamos a dejar a Gabriel para que vaya introduciéndonos en el tema que tiene Bueno, preparado. comencemos con una pregunta sencilla. ¿Qué es la cuaresma y por qué se celebra? La cuaresma es el tiempo litúrgico de preparación para la celebración de la Pascua. La liturgia cuaresmal está dispuesta para que tanto los catecúmenos como los fieles se preparen para celebrar el misterio pascual. Los catecúmenos a través de las diversas etapas de iniciación cristiana, los fieles mediante la renovación de su propio bautismo y las prácticas penitenciales. Sí, aquí en los Estados Unidos, en la vigilia pascual de resurrección, pues se llevan a cabo los bautizos de los adultos que se han preparado, ¿verdad? Que eso vendrían siendo los catecúmenos, los que se han preparado siendo mayores para ser bautizados, se les bautiza, también se preparan para los que se van a confirmar bueno, se alarga un poco la solemnidad de la resurrección, pero esto es parte de lo que quiere decir lo que es la cuaresma para Y los por cristianos. eso, y por eso que pienso yo que es tan importante hacer esta charla de hoy, porque realmente los catecúmenos son cualquier persona que de mayor se vaya a bautizar. Nosotros tenemos, como somos un país, Venezuela es un país de tradición católica, la gente, aunque ya ni cree en Dios, busca, incluso a veces desobedeciendo a la iglesia, ¿no? A lo que nos manda, busca que sus hijos sean bautizados desde pequeños, sin entender lo que están recibiendo realmente sus hijos, porque se ha vuelto ya más una tradición. En Venezuela también hay catecumenado. Lo que pasa es que como la mayoría se bautiza de pequeño, luego puede seguir o no seguir, retomar o no retomar su vida cristiana, pero ya con el bautismo. No es necesario bautizarse dos veces. Entonces,
no solamente aquí en Estados Unidos, en Venezuela también pasa. Lo que pasa es que nunca habíamos visto a nadie bautizarse de No, la mayor. conferencia episcopal nuestra no lleva esa solemnidad a la vigilia pascual, así de sencillo. Pero es cuestiones de cada conferencia episcopal de cada país que lo puede o no lo puedan hacer. Bueno, aquí en este país lo hacen, bendito sea Dios. En Venezuela los bautizos y confirmaciones de adultos lo hacen en otras oportunidades. Y bendito sea Dios. Ok, continuamos. ¿Quieres leer el siguiente o lo leo yo? No, léelo tú, Gabriel. ¿Qué son los 40 días de Cuaresma? De los catecúmenos para el bautismo en la vigilia de Pascua, al correr de los siglos se extendió a 40 días de penitencia, incluso los domingos. Hoy en día, el tiempo de Cuaresma es un poco menos de 40 días, ya que la Iglesia ha designado los días Jueves Santos hasta la víspera, última oración, del domingo de Pascua como el sagrado triduo, 3 días, para la celebración de la pasión, muerte y resurrección del Señor. La cantidad de días de Cuaresma ha variado en la Iglesia, pero es posible que se haya pensado a partir de las 40 horas en que Cristo estuvo muerto, o bien por los 40 días de su retiro al desierto. Un número que evoca los 40 años de Israel en el desierto debido a su falta de fe en Dios, respecto de su conexión con la vida de Cristo. El Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda: pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probando en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. La Iglesia se une todos los años durante 40 días de Cuaresma al ministerio de Jesús en el desierto. Sí, bueno, quiero que todos los que nos están escuchando en vivo, pues entiendan un poco que la palabra 40 significa el tiempo querido por Dios. O sea, no, en el antiguo, nuestros padres no significaba que ellos contaban 40, sino es una palabra pues muy simbólica, pero nuestra iglesia, nuestra madre iglesia, lo lleva a 40 días exactamente. Y nos da ese gran regalo porque los que hemos buscado profundizar en la fe, ese tiempo de Cuaresma nos vamos preparando. Ya yo creo que con la siguiente pregunta mm, nos da un poco más de ejemplos eh, de cómo prepararnos. Por ejemplo, en la lectura, la primera lectura del profeta de hoy, ¿lo puedo leer, Gabriel? Es muy sucinto, dice: oráculo del Señor, convertíos a mí todos de corazón con ayunos, llantos y lamentos. Rasgad vuestros corazones, no vuestros vestidos, y convertíos al Señor vuestro Dios, un Dios compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico en amor, que se arrepiente del castigo. ¿Quién sabe si cambiará y se arrepentirá, dejando tras de sí la bendición, ofrenda y libación para el Señor vuestro Dios, para el Señor vuestro Dios? Bueno, es un tiempo de oro. Yo considero que es un tiempo en nuestras vidas de mucho privilegio, porque así como contamos con alegría nuestros años y nuestra familia celebra nuestros cumpleaños, ¿verdad? El tiempo perdido también lo tenemos que tomar en cuenta, porque al final eh, asistíamos a misa los domingos, sí o no, probablemente no. Ahora, vivimos una Semana Santa como debe ser, nos preparamos para ella como debe ser, pusimos eh, nuestras vidas a los pies del Señor como debe ser, porque de alguna manera u otra, pues entendemos que lo más importante para nosotros, los cristianos, es estar cerca de Dios, ganarnos el amor de Dios, eh, tratar de ser humanamente, de parecernos en algo, ¿verdad? De parecer nuestra conducta con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, lo más parecido al Señor. Por eso es que nos habla de compartir, de hacer limosna, de tener caridad, de hacer mucho más oración. No en el sentido, sino así es que debemos ser todo el tiempo. Es como un tiempo como para reeditar lo que deberíamos hacer, para acostumbrarnos a hacerlo. Ok, Seguimos, Gabriel. sí. ¿Qué se ofrece tradicionalmente en Cuaresma? ¿Qué es lo que vienes hablando? La Cuaresma es un tiempo de penitencia, por lo que es frecuente ofrecer al Señor un sacrificio, tanto para pedir la gracia de la conversión personal como parte
de fortalecer la voluntad para poder cooperar en esa gracia. Ambos fines van juntos porque sin Dios no podemos hacer nada. El mejor sacrificio que podemos hacer es dejar de pecar. Las liturgias de los primeros días de Cuaresma apelan a este tema de la vanidad, de la oración y la penitencia sin conversión moral. Para los católicos, el examen de conciencia diario, la confesión más asidua, así como la participación más frecuente en la misa y Santa Comunión, son modos especiales y recomendables para prepararse para la Pascua. Sería también aconsejable leer las Sagradas Escrituras, rezar la Coronilla de la Misericordia y el Santo Rosario, diariamente si es posible, meditando los textos y oraciones. También es frecuente hacer algún sacrificio material, uno que exija fuerza de voluntad y renuncia, sea dejar de ver televisión, usar las redes sociales, sea no comer alguna comida o postre que uno disfrute especialmente, o bien recreaciones u otros placeres que nos permitamos en exceso y que nos alejan de la oración y las buenas obras. El tiempo que se gana al dejar de lado esas actividades pueden destinarse a la oración y el servicio, por ejemplo, ofreciéndose en la parroquia o en alguna obra de caridad local, como un apostolado de ayuda a los pobres o embarazadas en situación vulnerable. Santa Catalina de Genova dijo: los ayunos de Cuaresma hacen sentirme mejor, más fuerte y más activa que nunca. El tiempo de Cuaresma debería ayudarnos a ser más activos en la caridad, amor a Dios y a los hermanos. Esa es la mejor preparación para celebrar el mayor acto de amor de la historia. Sí, yo quiero hacer como un recuerdo. Hace días, Gabriel, estábamos, creo que fue el domingo pasado, que el Señor nos decía, o antepasado, que con el caso de los niños, dice, el Señor nos recordó que no entra como un niño, no entra al reino de los cielos. Porque el hecho de como ser humanos, ¿verdad? Admitir con la sencillez del amor, porque el amor de Dios es muy sencillo, en el sentido de que, o sea, hay que creerlo con humildad, con sencillez, como lo cree un niño, ¿verdad? Que el niño todo lo cree, todo lo espera, espera ser amado, espera que le den la oportunidad de amar. Entonces, entender la fe de nosotros, que creemos en un solo Dios, y creer la historia, ¿verdad?, de un Padre creador que nos ama y que, pues lamentablemente, somos hijos de la rebelión, de la desobediencia, y que a pesar de que seamos seres humanos y Dios nos dotó con la capacidad de pensar, de tener discernimiento, el Señor nos recordó recientemente que, o sea, debemos ser eh, como lo más sencillo, eh, em, aceptar la fe de nuestra iglesia, aceptar a nuestro Señor. No fue un personaje inventado, Jesús existió realmente. Los signos que acompañaron a Jesús, em, tenemos a los testigos de los cuatro evangélicos, de los cuatro evangelios, dos lo conocieron en persona y Dios, pues, vivieron en esa época, conocieron a las personas que lo conocieron a él. Y que em, ese amor entregado por él hacia nosotros, ¿verdad? En donde nos estamos preparando de alguna manera para acompañarlo a él, a esos momentos tan difíciles que tuvo que pasar por nosotros. Porque no solamente fue que él se entregó a la muerte, sino a una muerte ignominiosa, dolorosa, a una tortura permanente, humana, a un ensañamiento del ser humano. Y él pacientemente, ¿verdad?, nos recordó la fe de nuestros padres, de nuestros antepasados, que nos exhortaban a que nosotros fuéramos y que entendiéramos que teníamos un Dios que nos amaba y que nos había prometido un Salvador, y que mucha gente, aun cuando el Domingo de Ramos lo proclaman como el Mesías, como el Salvador, un Viernes Santo, pues se consuma
su muerte por nosotros, y que esa práctica piadosa es como una respuesta de nuestra convicción, de nuestro discernimiento de que aquello fue una realidad y que nuestra salvación depende de nuestro Señor para nosotros, de que nosotros seamos capaces, como decía Gabriel, de tener esa práctica común en este tiempo de una asidua confesión, ¿verdad? No solamente en una oportunidad de hacer un examen de conciencia. Eso de hacer penitencia, de hacer limosna, es para recordarnos que hay un hermano que nos necesita, que a pesar de que nosotros hemos tenido la oportunidad de estudiar, de conseguir un buen trabajo, de conseguir, de estar en una buena familia, bueno, que también Dios ha formado parte de eso. Y también ha formado parte de la familia y de los seres humanos que no tienen o no tuvieron las mismas oportunidades que tuvimos nosotros. O que ellos tomaron decisiones de no estudiar, por poner un ejemplo, de no engrandecer, de no respetar las leyes o las normas de un país. Pero una pregunta. ¿Qué opinas tú de las tradiciones que nosotros tenemos con respecto a todos estos sacrificios? Pues porque nosotros lo que intentamos es imitar el paso que tuvo nuestro Señor por esos 40 días en el desierto, ¿no? Cómo tuvo tantas privaciones. Am, y es Sí, una tradición para nosotros, es una yo tradición. entiendo, yo entiendo, Gabriel, que nuestra iglesia nos ha enseñado a nosotros tomar las decisiones, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros que hemos tenido la posibilidad de, en un pueblo, ¿verdad? Como en el estado Táchira de Venezuela, en La Grita, donde el Jueves Santo se hace un vía crucis am, a un cerrito que está. Pero es que el Via Crucis también es parte de las tradiciones. Yo me refiero a tradición. O sea, déjame explicar una cosa. Te dejo terminar. El Via Crucis. Bueno, Te dejo terminar. ahí están hablando del ayuno, de la penitencia, de la caridad, que es muy importante. O sea, el ayuno nos enseña a nosotros un poco a negarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Esa parte viene enseguida. Va a ser parte de la lectura que vamos a hacer. Ok, y que es muy importante que también la gente se desprenda y comparta en ese tiempo, ¿verdad? Porque yo entiendo que la gente se acostumbra a hacer juicio de valor con respecto a sus posesiones, pero así como el Señor compartió todo lo que tuvo, Ok, más papá, aún se vamos a puede tratar de decir, hacer. Disculpa, es que te estás ok, extendiendo mucho. Sí, vamos a comentar, pero es específicamente lo que estamos leyendo. bueno, Ok. las tradiciones nuestras a mí me parecen correctas, o sea, confesarse, estar preparado, los que hemos tenido la oportunidad de asistir al Tríduo Pascual a los 3 días, Ok. ¿verdad? Son excelentes, nos ayudan a nosotros, cambian nuestras vidas, nos dan la oportunidad de seguir adelante. Ok, vamos a continuar a ver si se despeja un poco más estos puntos, si no, los podemos tocar más adelante. Ok, ¿La cuaresma aparece en la Biblia? Es una buena pregunta. La cuaresma per se no aparece mencionada en la Biblia. Sin embargo, los 40 días de preparación de Jesús en el desierto de Judea, previos al comienzo de su ministerio público, da a la iglesia un fundamento sólido de las prácticas de cuaresma. El Señor ayunó y oró durante esas semanas y enfrentó y superó las tentaciones del maligno. La cuaresma nos convoca a imitar su determinación. sí, con respecto al ayuno, es algo que tiene que ver con el funcionamiento de nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque si el Señor tuvo la, eh, se vio que Él debía ayunar, ¿verdad? Interiormente, lo importante que era para Él ayunar. O sea, nosotros también, pues debemos imitarlo en el ayuno, por supuesto. El ayuno es muy importante porque nosotros tenemos, para agregar a lo que estás diciendo, nosotros tenemos imperfecciones. Imperfecciones que nosotros mismos reconocemos como, mira, pasamos mucho tiempo en las redes sociales. Ahorita que tengo un hijo pequeño, por ejemplo, pasa y pasa mucho que uno pierde más tiempo del que uno debería en las redes sociales en vez de prestar más atención a los hijos. A ver, es un dato público. Es un dato público.
y de público conocimiento que el desarrollo verbal de los niños ha empezado a ser más tardío, porque cada vez hay menos comunicación verbal. La gente pasa tanto tiempo en el teléfono que no tiene esa relación con el bebé, ese hablarle todo el tiempo para que él escuche y vaya desarrollándose. Y la gente, aún sabiéndolo, no deja el teléfono. Entonces, dejar esas cosas es difícil, ¿no? Uno a veces quiere hacer el bien y terminan haciendo las cosas mal. Los ayunos lo que nos ayudan es a controlarlo en esas pequeñitas cosas. Porque mira, si uno no tiene la capacidad o la fuerza de controlarse en las cosas pequeñas, ¿cómo se va a controlar uno en las cosas grandes? Y con esto seguimos a la siguiente parte, que es, ¿qué significa negarse a uno mismo? Vamos a tocar ese punto ahora mismo. La Madre Angélica lo expresó así. Cuando hacemos penitencia durante la Cuaresma, imitamos a Jesús primero y luego fortalecemos nuestra voluntad para poder negarnos cuando aparezca una tentación. La penitencia ofrece dos ventajas. Hablo de la penitencia real. No al dejar de comer cosas dulces, por supuesto. Si dejas de lado algo que realmente te cuesta, y no me refiero al dinero, sino a lo interior, al final de la Cuaresma vas a haber ganado fortaleza, una mayor fuerza de voluntad para dejar de lado las cosas grandes. Lo que nos enseña esta tradición en la Cuaresma, ¿no? De hacerse penitencia, es darse cuenta que vas a caer. En lo que sea que elijas, vas a caer. Entonces, lo que hacemos en esta Cuaresma es darnos cuenta que sin Dios no podemos y tenemos que volver a Dios y volver a retomar esa penitencia y tratar de cumplirla durante estos 40 días, ¿no? Es como un acto de darnos cuenta que la fuerza, si no viene de Dios, es muy, si no imposible, muy difícil alcanzar o lograr dejar hábitos o dejar malos comportamientos. Sí, vamos a poner un ejemplo más práctico para los que nos están escuchando en este en vivo. La gente que está acostumbrada a tomar los fines de semana. Bueno, por poner un ejemplo, durante esta cuaresma no voy a tomar hasta que no pase la cuaresma. La gente el hombre casado bueno, que lamentablemente pues pensó que era normal que tuviera que tuviera vida como adulterio, pero vida en secreto. Bueno, durante esta cuaresma, aun cuando mi esposa nunca se ha dado cuenta que yo pues he sido un adúltero, no lo voy a hacer y voy a reflexionar acerca de mi posición frente a Dios y lo que me espera en el futuro, porque yo algún día, pues ya después de que haber cumplido estas etapas, yo voy a fallecer. Por poner un ejemplo de algo bien dramático, la gente que consume Bien drogas, dramático. la gente que consume drogas, ¿verdad? La gente dice, bueno, o sea, yo me divierto fumando drogas, consumiendo toda esta cantidad de drogas que si la gente sale a bailar o a disfrutar, uno se da cuenta que el disfrute es multiplicado por cuántas veces, por los efectos que tienen las drogas. O la gente que es soltera, que tiene sus amantes por aquí, amantes por allá y disfruta de esa vida y dice, cónchale, Y todas voy esas a, son voy a penitencias darme de la ayuno. oportunidad. Y también la gente que le gustan los chismes, a la gente que le gusta compartir palabras soeces, palabras vulgares, a la gente que le gusta hacerle daño a los demás, burlarse de los demás. Bueno, sí, mira, voy a acompañar el ayuno con, con una abstinencia penitencial Pero es que de, todas esas son ayunos, porque al tú hacer ayuno le estás quitando al gusto un cuerpo, perdón, al cuerpo un gusto. Todas estas son penitencias de ayuno. No solamente el ayuno es la comida. por supuesto, ¿no? Acompañado esto con los que tienen la oportunidad de confesarse. El que no tiene la oportunidad de confesarse, bueno, haga su penitencia, su ayuno, su oración. Pero el que tiene oportunidad de confesarse, bueno, acompañe a las penitencias que le impone el sacerdote con las abstenciones que usted puede hacer, ¿verdad? Por ejemplo, si usted era un adúltero, no lo haga más. Por lo menos absténgase en estos 40 días y haga todo lo posible. Si es que usted tiene capacidad de amar a 4 mujeres o 4 hombres diferentes a la vez, ¿Qué bueno, ejemplo pero elegiste? absténgase y pídale a Dios que lo ayude, porque usted no solamente le está haciendo daño a esas personas, que a lo mejor ellas no saben que usted es casado y tiene otras 3 amantes, ¿Qué ejemplo porque elegiste? el hombre
el hombre y la mujer de estos tiempos en su locura puede hacer eso y muchas cosas mm, más. mm. Y también los que tienen tendencia, ¿verdad?, hacia las personas del mismo sexo, absténgase, absténgase, entréguese a Dios, porque realmente usted no estaba colaborando con la salvación de su alma, de ese Salvador que murió por usted para, para darle la oportunidad de que usted en el momento preciso de su vida, usted se acercara a él y le dijera, perdóname, yo no lo vuelvo a hacer. Exacto. Continuemos. ¿Cuáles son las condiciones de la cuaresma? El arrepentimiento es necesario para la salvación, por lo tanto, los actos que manifiesten arrepentimiento también lo son. A lo largo del año, la Iglesia invita a los fieles a hacer penitencia, estableciendo así algunas normas de ayuno y abstinencia para ayudarlos. Los viernes de todo el año son días de penitencia, de reconocimiento de nuestros pecados y del precio de nuestra salvación. Es un pequeño Viernes Santo en preparación para cada domingo, que es una pequeña Pascua, a menos que sea una solemnidad. Los católicos de rito latino deben abstenerse de comer carne. En los Estados Unidos, los católicos pueden reemplazar la abstinencia de carne de los viernes durante el año, no en cuaresma, cuando debe abstenerse observarse esa norma. Perdón. La abstinencia de carne en los viernes. La norma agrega lo siguiente, según la confesión del obispo de los Estados Unidos, porque aquí estábamos hablando de lo que veníamos, que la iglesia permite que según la región, ¿no?, se puedan modificar un poco estas normas. Vamos a continuar. Para los miembros de la Iglesia Católica de Rito Latino, la norma del ayuno obliga a personas de entre 18 y 59 años. El ayuno aplica que la persona consuma una sola comida completa y dos comidas más magras que juntas no sumen la cantidad de una comida completa. La norma de la abstinencia de carne obliga a los miembros de la Iglesia Católica de Rito Latino desde los 14 años de edad. El dolor y el sufrimiento te visitan. Esto es una cita. Pero recuerda que el dolor, la tristeza, el sufrimiento no son más que un beso de Jesús, un signo de que te has acercado tanto que puede besarte. Estas son palabras de una cita de la Santa Madre Teresa Calcuta. Me hace recordar que desde los 80, ¿verdad? Cuando las hermosas apariciones de la Santísima Virgen María en Medjugorje, ella nos invitaba a un ayuno una o dos veces a la semana, ¿verdad? A partir de los 80, a puro pan y agua, ¿verdad? Y de verdad que yo les voy a hacer un testimonio de vida. Cuando Gabriel era chiquito, y yo a veces no tenía pues suficiente dinero, yo, aparte de pedirle a Dios que, pues, que me brindara oportunidades laborales en la profesión mía, pues yo hacía ayuno y lo combinaba con la oración. Y inmediatamente pues la situación cambiaba, como por milagro. Yo llamaba situación cambiaba de que me llegaban unos trabajitos que solventaban. Y eso lo fui haciendo durante los años. Pero como me acostumbré a tener una vida de oración, a rezar todos los días el Santo Rosario, porque entendí que era nuestra madre la que se preocupaba tanto por nosotros como nuestras mamás aquí en la tierra. ¿Qué mamá aquí no se preocupa por la tierra por uno? Que aun cuando uno ya esté casado, ya tenga hijos, ella está preocupada igual por uno, porque es su mamá. Así ella le permitió Dios tenernos a todos dentro de su corazón, que nosotros fuéramos sus hijos. Entonces ese ayuno a pan y agua, ¿verdad? Para el cristiano que vive su fe, pues no es un sacrificio así que va a acabar con su vida, sino que, por poner un ejemplo, yo creía que el trabajo que Gabriel nos estaba exponiendo iba a hablar de la meditación del Santo Via Crucis. En nuestra Venezuela, pues eso es muy importante durante Semana Santa. Los viernes, en casi todas las parroquias, incluso aquí en Estados Unidos, en la parroquia donde yo se meditan los viernes el Santo Via Crucis en todas las iglesias.
Y específicamente para las personas que me están escuchando aquí en Houston, Texas, hay una iglesia muy cerca de aquí que se llama, creo que Nuestra Señora de Lourdes, que creo que son una colonia de filipinos que hicieron unas figuras de la Pasión de Cristo que también las vi, Gabriel, en la iglesia en Monserrate, en Bogotá, que son, o sea, unas obras de arte, como dibujan la estación del Via Crucis de una manera tan que, que uno con mirarla y rezar el Santo Via Crucis, uno se deja llevar por este tiempo cuaresmal, que no es otro que, por supuesto, como Gabriel decía, ¿no? Que se agregó el tiempo del Jueves Santo, que es el primer día del Título, cuando Jesús tiene lugar la última cena. Em, Se agregó en el Viernes Santo la meditación del Santo Via Crucis. Yo creo que hay muchísima gente, Gabriel, que en Semana Santa nunca ha meditado un Via Crucis, ni entiende lo que es un Via Crucis. Podemos hacer otro programa hablando de lo que es un Podemos Vía hacer un Cruz. programa, Tenemos, aunque son sea, 40 días, son yo 40 creo días. que los viernes podríamos meditar un Santo Via Crucis, porque para que muchas personas que Podemos hacerlo nunca este han viernes. meditado a profundidad se entreguen, que nos entreguemos juntos al Señor en Es este más, día. aquí tengo un librito de una meditación diaria en la cuaresma. Podemos hacer todos los días estas meditaciones cortas. Ah, pero hoy estamos tratando de hablar un poco, profundizar no, es superficialmente profundizar un poco acerca de la cuaresma, porque es mucho más Pero profundo. es muy importante porque se supone que le estamos hablando a creyentes, ¿no? Pero bueno, tenemos el privilegio de que estas redes sociales lleguen a gente que no comulgan, pero a lo mejor dicen, bueno, yo soy creyente, yo creo en Dios. Mi Dios siempre me protege, pero no conocen nuestra iglesia, Gabriel. No, a lo Por eso mejor fueron estamos. No, bautizados. y hay personas, sobre todo, mira, lo que pasa es Mira, que te hay cuento, muchas te personas cuento, que tradicionalmente son católicos y que no conocen estas costumbres, solo las siguen sin conocerlas. Y eso es lo que estamos, el esfuerzo de hoy, hablar un poco de ella para que la conozcan. te cuento que es tan grave la situación con respecto a la desinformación que hay, que hace tan solo 3 días estaba haciendo mi trabajo con mi hija. Entonces, pues, una señora trajo un animalito, pues, para que se le hiciera el servicio de peluqueada, o grooming, como le dicen en Estados Unidos. Entonces yo le pregunté, su esposo, ¿usted es casada, señora? Sí, yo estoy casado, nosotros no, perdón, nosotros ya tenemos muchos años, estamos juntos, pero ustedes no son casados, no, no somos casados. ¿Y su esposo? No, pero mi esposo va siempre a misa y comulga. Y yo, ¿cómo va a ser que él está comulgando sin casarse? Por supuesto, yo le dije, pues, su estado, que era lo que estaban haciendo. Por supuesto que se lo expliqué, que estaban cometiendo un sacrilegio, que yo mismo con mi esposa formamos parte de la iglesia San Bartolomé el Apóstol, aquí en la ¿Ves? ciudad No de Medellín. conocen. No conocen. Y, o sea, no es que no conozcan, es que, o sea, Por eso estas cosas que van a estamos. misa, o sea, va él, porque ella dice, y yo le pregunté a ella, pero tú tienes impedimento para casarte con él. No, yo no tengo impedimento, pero ella no va a misa, pero ella fue bautizada, se confirmó, hizo su primera comunión y ha hecho su, Por y eso. pero Por, imagínate tú o sea, lo alejado que está el hombre moderno. Pero sí, hoy que quería hablar de estas cosas, que es enseñar a la gente, porque la gente tiene que aprender. Hablar de Dios no solamente, ay, bueno, que se siente bonito. No, hay que aprender, hay que estudiar. Hay quienes me dijeron, es que a la gente eso no les importa. Bueno, a quien le importe, que se quede un rato y aprenda. Eso no tiene nada de malo. A lo mejor algo bueno saca de aquí. También a alguien que tú y yo conocemos, un día lo veo en la iglesia comulgando. Entonces yo me le acerco y le digo, oye, tú no puedes comulgar. Primero, o sea, sí, sí, sí podrías comulgar, pero cásate con la mujer que estás viviendo ahorita con ella.
Sí, hay que explicarle a la gente. Entonces yo le Y eso es expliqué todo, caridad, eso es caridad. pero Explicarle a la gente es caridad. el hombre como era de mi aprecio y me apreciaba a mí, o sea, no, lamentablemente no se apareció más en la iglesia. A lo mejor porque él pensaba que solamente, o sea, se va a la iglesia solamente a comulgar, ¿no? También se va, es una acción de gracias, darle No, gracias a no Dios, a entienden escuchar lo la que van palabra pasando. de No Dios. entienden. Bueno, pero aquí vamos a enseñarles un poco, ¿verdad? Continuemos. ¿Cuáles son las tres cosas que hacemos en Cuaresma? En el Sermón de la Montaña, el Señor explica las tres formas que tenemos de orientar el corazón a Dios. Y son principalmente, perdón, y son principios que nos ayudan particularmente en el tiempo de Cuaresma. Tradicionalmente se los denomina los tres pilares de Cuaresma y son la limosna, la oración y el ayuno. O sea, para nosotros esos son los tres pilares, ¿no? de nuestra fe y particularmente las practicamos en Cuaresma. La oración es elevarnos hacia Dios, ¿no? Esto no lo estoy leyendo, lo estoy comentando. La limosna es hacia el prójimo y el ayuno es hacia nosotros mismos. Y estas tres pilares nosotros los fortalecemos mucho en Cuaresma. Ejercitamos más la oración, practicamos el ayuno y la limosna también es importante, ¿no? Y la limosna no es solamente darle dinero a quien le haga falta. Eso no es solamente la limosna. La limosna también es dar algo de valor, algo que nosotros valoremos a los demás, O como, sea, también podemos como incluir, el perdón, tiempo. ¿verdad? La Podemos compartir tiempo reconciliación, con seres queridos, con familiares o con quien necesita. el perdón, Eso es porque, limosna. o sea, son personas que, porque pues un día, pues con razón o sin razón te ofendieron o ofendiste, entonces te separaste de esa persona que formaba parte de tu entorno, ¿verdad? Y esa persona en su corazón a lo mejor guarda resentimientos, guarda rencor, guarda rabia, te guarda un rencor. Entonces, con ese acto de amor, de tú trasladarte a donde está esa persona y, y perdonarla o pedirle perdón, eh, también vas a lograr que el Señor actúe en esa persona porque la va a liberar de alguna manera, ¿verdad? Y si tienes un familiar em, que tiene carencias, está sola, los hijos se le fueron, viven dos ancianitos solos, bueno, que ya no pueden mantenerse ni mantener su casa durante esos días, pues puedes llegar a contribuir o a comenzar a abrir tu corazón y O llevarles ayudarnos si necesitan algo, de si gesto de amor, llevarles algo, llevarles, o si a hay un veces niño que hablar sencillamente o escucharlos por caridad. Esa es la limosna, ¿no? Que muchas veces va más allá del dinero, porque el dinero a veces damos lo que nos sobra. así es. Continuamos. Y muchas veces que nosotros también formamos parte de nuestra iglesia, por ejemplo. Y muchas veces damos pues un poquito, porque nadie saca, pues, por ponerlo en dólares, $10 y los tiene atesorados como algo importante para ayudar a los gastos de la iglesia, ¿verdad? Porque los sacerdotes comen, las iglesias se mantienen, se Oh, pagan sí, luz claro. y todas estas cosas y, y todo lo que implica. Incluso en este país hasta se pagan impuestos, ¿verdad? Por los impuestos prediales, incluso Mm. mensuales, anuales. Entonces también esos gastos hay que contribuirlos. Y ellos De- también a su vez ayudan a otras personas, eh, igual que como somos nosotros, porque ¿quién se va a hacer sacerdote para no ayudar a nadie, Gabriel? Se salen, porque ¿qué hacen allí? Eso no es mm, un empleo, es es una porque vida, es una vida de sacrificio es para una ayudar a vida los de demás. sacrificio. Entonces, si son personas elegidas por Dios, pues uno también tiene que colaborar, pues. Entonces también darle esa parte a nuestra iglesia que le corresponde. ¿Se puede comer carne los viernes? Durante la cuaresma, los fieles no tienen permitido la carne, salvo las solemnidades. En la Iglesia Universal son días y tiempos penitenciales todos los viernes del año y el tiempo de cuaresma. Ahora, Ya ves que no vamos a tenemos explicar permitido. brevemente por qué no se come carne, ¿no? Eso, dale. Bueno, es que es muy importante entender
que cuando nuestro Padre se acerca a nosotros, em, comienza, ¿verdad? Ese movimiento de fe hacia nuestro padre Abraham. Ellos de por sí ya venían pues ofreciendo a Dios sacrificios, ¿verdad? En expiación por sus pecados, ¿verdad? Escogían a los mejores animalitos y se lo ofrecían a Papá Dios y lo sacrificaban, ¿verdad? Entonces, desde el principio se nos anunció a nosotros el Salvador, el Mesías, que se iba a ofrecer por nosotros, un sacrificio que iba a ser una sola vez. Entonces, como gesto de agradecimiento, como gesto de grandeza hacia lo que hizo Jesús por nosotros, abstenernos cuando Jesús abolió el sacrificio de la primera alianza, de esa alianza donde se ofrecían carneros y ovejas y bueno, y todo lo que ofrecían, porque cuando María fue a también a los 40, a las 40 días ofreció una paloma o unas tórtolas, ¿no? Para su pureza. Entonces, en ese momento cuando Jesús ofrece su cuerpo, o sea, nosotros reconocemos que es un sacrificio de una carne única, la carne de nuestro Mesías, de nuestro Salvador, que se ofreció por nosotros en plenitud. Jesús murió de sufrimiento, Jesús murió en la cruz, se ofreció Él en ese altar, ofreció su carne. Por eso es que nosotros ese día no debemos tocar otra carne, porque Jesús se ofreció por nosotros para nuestra salvación con su carne. Amén. Amén. Y para agregar, entonces el domingo es cuando cada domingo nosotros te hacemos una pequeña celebración de su resurrección y de que Él es el sacrificio perfecto. Entonces, como en Semana Santa, todos los viernes son los viernes en que Él se sacrifica para que nosotros lo comamos. Por eso los viernes, agregando lo que venías diciendo, no solemos comer carne. Y mucho menos en Semana Santa. ¿Por qué Jesús fue al desierto? En el Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña. Los evangelios hablan de un tiempo de soledad de Jesús en el desierto inmediatamente después de su bautizo por Juan. Impulsado por el Espíritu al desierto, Jesús permanece allí sin comer durante 40 días. Vive entre los animales y los ángeles le sirvían. Al final de este tiempo, Satanás le tienta tres veces tratando de poner a prueba su actitud filial hacia Dios. Jesús rechazó esos ataques que recapitulan las tentaciones de Adán en el paraíso y las de Israel en el desierto. Y el diablo se aleja de él hasta el tiempo terminado. Los evangelistas indican el sentido salvífico de este acontecimiento misterioso. Jesús es el nuevo Adán que permaneció fiel allí donde el primero sucumbió ante la tentación. Jesús cumplió perfectamente la vocación de Israel, al contrario de los que anteriormente provocaron a Dios durante 40 años en el desierto. Cristo se revela como el siervo de Dios totalmente obediente a la voluntad divina. En esto Jesús es vencedor del diablo. Él ha atado al hombre fuerte para despojarle de lo que se había apropiado. La victoria de Jesús en el desierto sobre el tentador es un anticipo de la victoria de la pasión, suprema obediencia de su amor filial al Padre. La tentación de Jesús manifiesta la manera que tiene de ser Mesías, el Hijo de Dios, en oposición a la que le propone Satanás y a la que los hombres, le quieren atribuir. Tienes que continuar. Por eso Cristo ha vencido al tentador en beneficio nuestro, pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra fortaleza, sino probando en todo igual que nosotros, excepto en el pecado.
La iglesia se une todos los años durante los 40 días de la gran cuaresma al ministerio de Jesús en el desierto. Por eso tenemos todas estas costumbres, ¿no? Nosotros intentamos pasar por un desierto espiritual y tenemos estas prácticas espirituales como ¿cuáles son? Las tres: penitencia, limosna y oración, para tratar de imitar lo que Cristo pasó por esos 40 días, papá. También es muy importante, mis queridos hermanos que están en este en vivo, que entiendan un poco que en Jesús habían dos naturalezas, una naturaleza humana y una naturaleza divina, ¿verdad? Y que el regalo que nos dio Papá Dios a nosotros es que en el momento de nuestra concepción, pues Dios depositó en nosotros un alma. Pero esa naturaleza humana que tuvo nuestro Señor, ¿cómo se dice la oración que dice alma de Cristo, Santifícame. alma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús en esos 40 días de ayuno y oración que tuvo, pues se preparó. Se preparó porque Jesús se hizo igual a nosotros. Em, no nació como nosotros, ¿verdad? Sino nació del inicio. El mismo verbo se hizo carne. Y el hecho de que fuera como nosotros nos avisa a nosotros que siempre tenemos que estar preparados. Y porque es algo em, que para entenderlo hay que tener la mente de un niño, porque, o sea, de- después de la boda de Caná se retiró al desierto en oración. En esos 40 días él sabía por todo lo que iba a pasar, pero era importante antes del inicio de su, de su, de su vida pública, ¿verdad? O sea, que él se preparara interiormente, que ya no iba a ser el Jesús que iba a estar no oculto porque su mamá conocía todo sobre él, pero que a partir de ese momento iba a ser otro Jesús, un Jesús que se iba a entregar, un Jesús como estaba llamado a ser, un Jesús lleno de amor por el dolor, por el sufrimiento, por el enfermo, por el atribulado, por el endemoniado, por el padre que ama a sus hijos, por la mamá que se le mueren sus seres queridos, por el hombre que tiene su hija o que tiene sus amigos, que los momentos más difíciles del hombre. Y Jesús, ¿verdad? Entendiendo que ya iba a pasar a ese momento donde no solamente nos iba a enseñar a nosotros, am, y también pues se iba a dar a entender que era nuestro Señor y Salvador, que era el Mesías. Entonces ese hecho de prepararse para, vamos a decirlo de esta manera, para enfrentarse al ser humano tal y como estaba concebido, pues no creyente, ¿qué te digo yo? A los fariseos, por poner un ejemplo, a los endemoniados que tuvo que enfrentarse, incluso delante de los demás, porque eso fue tremendo, ¿no? No era que él no tuviera el poder de ponerlos en su sitio, sino enfrentarse a todo el entorno de la incredulidad de tantas personas que muchas veces fueron injustos con él, porque incluso le dijeron, nadie puede hacer eso sino con el poder de Satanás. Uy, así nos atrevimos nosotros, los que nos representaron a nosotros en aquella oportunidad, porque él sí tenía que prepararse para todo lo que le venía, ¿verdad? A las burlas en su pasión y su muerte, prepararse para esos azotes que iba a recibir, para ese, para ese juicio inicuo y falso que le iban a inventar la gente que lo estaba esperando, la gente que se cultivó durante muchos siglos esperando su venida. Sí tenía que prepararse, hermano, ¿verdad? Entonces nosotros también tenemos que prepararnos para la vida que nos toca siempre, o el año que viene encima, Gabriel, que uno no sabe cuántas cosas van a suceder. Uno no sabe si va a llegar el año que viene En siquiera. Europa, por ejemplo, hay una guerra que no ha parado durante 3 años.
y nadie sabe qué va a suceder, porque al principio, pues este ruso, pues él pensaba amenazar a la gente con la bomba y que todo el mundo se pusiera sumiso. ¿Y qué hicieron los otros países? ¿Qué? Sumiso, yo también tengo la bomba, si tú me la tiras, yo te la tiro. Entonces el hombre, pues, empezó a sacar todo lo que tenía, todas las renuncies, ¿verdad? A una vida de mujeres matrimonial, por poner un ejemplo, y por amor a Dios y por amor al prójimo. Totalmente diferente, pero es que te siga gustando las mujeres, te pueden seguir gustando, ¿verdad? Esa es parte de a lo que ese hombre tiene que ir muriendo poco a poco y consagrarse a su vocación. A través del ayuno también podemos ir muriendo a nosotros mismos y consagrarnos a nuestra vocación. Si eres casado, conságrate a tu matrimonio. Busca la santidad de tu matrimonio. Si eres soltero, busca la santidad en tu soltería. Muy importante. Sigue, Gabriel. Ok, entonces hablemos de lo que veníamos hablando porque ese es el tema que toca. ¿Dónde se habla de la tentación de Jesús en la Biblia? En el Evangelio de Mateo nos relata la tentación de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, al fin sintió hambre. Y el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas él respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le lleva consigo a la ciudad santa, le pone sobre el alero del templo y le dice, si eres hijo de Dios, tírate, porque está escrito, a sus ángeles te encomendarás y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pies en piedra alguna. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Todavía le lleva consigo el diablo a un monte muy alto, le muestra todos los reinos del mundo y su gloria y le dice, todo esto te daré si postrándote me adoras. Dícele entonces Jesús, apártate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Entonces el diablo se aleja, y he aquí que se acercaron unos ángeles y cuidaron de él. Aquí podemos ver, comentando ya, cómo el diablo también se conoce la Biblia, cómo el diablo también conoce la palabra de Dios e intenta utilizarla para manipular a las personas, ¿no? Como hay que tener cuidado con eso. Sí, lamentablemente en nuestro tiempo, Gabriel, lo estamos viviendo, ¿verdad? Eh, mira, yo te voy a decir una cosa. Nosotros tenemos la tendencia, pues, tenemos una realidad que es el mundo cristiano evangélico protestante, pero también tenemos a un pueblo judío que no ha reconocido al Señor. Si los pesamos a los dos, yo creo eh, que yo me acercaría más a un pueblo cristiano protestante que a los judíos que no aceptan a Dios, pues. Y nosotros queremos más al pueblo judío que al pueblo cristiano protestante. Uy, ¿qué cosas somos nosotros? Pero con relación a, mm, a utilizar la palabra y tergiversarla, ¿verdad? Y no dejarse llevar por el magisterio, pues, que surgió de la iglesia de Pedro, es muy duro, Gabriel, porque eh, la gente tiende a interpretar las Sagradas Escrituras de acuerdo a una corriente fundacional, ¿verdad? Porque, por ejemplo, los testigos de Jehová tienen fecha de fundación, los mormones tienen fecha de fundación, los pentecostales, los... em, y valga las cantidades de iglesias que yo entiendo que es legítimo a los ojos de Dios que la gente pues tenga libre albedrío y eso lo ama el Padre y lo respeta porque si Papá Dios no hubiera creado a nosotros con un sello de esclavitud, pues no pensaríamos por cuenta propia, sino que fuéramos como todos alineados. Papá Dios
pues nos ha dado todas las herramientas para que tomemos buenas decisiones. Y, y como nosotros sabemos que, pues a cuenta propia, hay gente que se acerca a nuestra iglesia, por poner un ejemplo, y ve con ojos de crítica, ¿no? ¿Cómo voy a pertenecer a esta iglesia? Si, mira al cura, mira cómo habla, mira cómo viste, mira cómo dice. Por poner un ejemplo, mira a la gente. Por eso es que yo no creo. Yo en estos días estaba con una persona en nuestra iglesia católica y al salir de la misa había una gente que venía de Jerusalén vendiendo unas, decían con madera de Israel, de allá, del pueblo de Israel, hacemos estas figuras bíblicas, pesebre, este, imágenes de Cristo crucificado. Entonces, y la vendía carísima. Y la persona que estaba con nosotros dijo, por eso es que yo cada día creo más menos en la iglesia católica. Y yo le dije, pero bueno, ¿qué tiene que ver nuestra iglesia con una persona que viene de Israel con unas artesanías, con cariño, y las venden? Es que no ¿Hasta sé. dónde llega la gente que se siente mal en la iglesia? O yo Es no que creo en la esa hipersensibilidad también es otro signo de los tiempos en que vivimos. La gente está iglesia. como, Entonces dicen, ¿no? Que hay muchos pecadores, pura gente chismeando, mirándose. Yo miro así, hay gente que va a la iglesia nuestra y se pone a mirar a ver quién se está comportando bien o quién. No, no, así no que es. sé, de toda clase de personas. Además, la iglesia no debe estar lleno ¿qué iglesia está lleno de santos? En nuestra iglesia está la gente que se reconoce a sí misma como pecadora, ¿no? Si no, ¿para qué va a estar ahí? Por eso que no está, todo el mundo no está ahí, porque la gente se cree perfecta. Entonces se inventan su propio Dios, un Dios súper misericordioso que les perdona todo y que ya tienen un pase directo al cielo. Entonces, ¿para qué esa gente va a ir a la iglesia? ¿Sí? Que se vaya con los evangélicos allá. Allá sí les pintan Bueno, pajaritos o sea, en el aire. de eso se Continuemos. trata. O sea, no es que no respetemos el libre albedrío. Nosotros a veces tomamos estas discusiones, no por los que ya tomaron las decisiones, porque ellos están en perfecta uso de su razón y eso lo aplaude Dios, que la gente decida, pero nosotros también, pues, así como ellos también dicen cosas de nosotros equivocadas, sin sustento bíblico, nosotros decimos cosas reales con sustento bíblico. Pero no con el ánimo ya porque la verdad, te voy a contar, Gabriel, antes de que llegues Papá, a lo que... tenemos que seguir. Ok, Tenemos que vamos a seguir. seguir. Entonces, No otro día puede, no contamos. puede, cada punto que toco, 10 minutos comentando, Ok, porque dale. todavía no falta mucho, pero ya vamos a terminar. ¿Cuáles fueron las tres tentaciones de Jesús? La primera, cuando Jesús estaba muy hambriento, luego de 40 días de ayunar, Satanás le dice que convierta en pan las piedras. Luego sugiere que se arroje desde el templo, asegurándole que los ángeles lo protegerían. Finalmente, le muestra todos los reinos del mundo y le promete que, lo di- que se los daría, perdón, si Jesús lo adora. Es interesante notar que Satanás utiliza las escrituras con un sentido retorcido para intentar convencer a Jesús, la palabra hecha carne, quien a su vez usa la escritura en el contexto adecuado para responder al demonio. Y de eso es lo que veníamos hablando, ¿no? Continuemos. ¿Cómo podemos disipar la mentira con la verdad? Que hasta a veces se afinca de todas las herramientas que puede para mentir. Porque no hay mentira que no entre si no es confundiéndote. Nadie te puede engañar si no te confunde primero. Continuemos. ¿Cómo superó las tentaciones Jesús? Cuando fue tentado por Satanás, Jesús oró sin pausa y ayunó durante 40 días. Es un gran ejemplo para todos los fieles. Podemos resistir la tentación con ayuno y oración. Por eso nuestras prácticas cuaresmales, ¿no? Como Correcto, correcto. Y finalizando este punto, ¿y quién no quiere ayudar a su propia familia, a sus propios hermanos, para que el Señor pues oiga esta súplica? Si tú dices que el Señor te oye, si tú dices que el Señor entra a tu corazón cuando comulgas, ¿por qué no tener una vida en este tiempo de profundizar en la oración? Si quienes están en juego son las almas de tu misma familia que dejó de practicar la fe, que no le dio importancia, que se enfrió, que en su corazón nunca tuvo, pero que a través de ti pues son escuchados pues sus miserias por el Señor y los puede convertir y los puede llevar a hacer lo que tú aspiras a ser ahora, un cristiano practicante.
Eso. Ahora, después podemos seguir profundizando más acerca de la cuaresma. Ya dimos unas nociones básicas de lo que es la cuaresma. Esto hay que profundizarlo mucho más. Podemos hacer oraciones, pequeñas reflexiones diarias, pequeñas realmente oraciones, reflexiones diarias, papá, si nos comprometemos en esta cuaresma. Sí, Y podemos hacer una sí se puede, pequeña y breve lectura acerca de profundizar un poco sí más se cada puede, punto, por supuesto. porque nuestra religión, nuestra iglesia, tiene ya más de 2000 años de tradiciones y de seguir profundizando en estos temas y puede llegar a ser bastante profundo y extenso. Ahora vamos a hablar un poco acerca de hoy, del miércoles de ceniza. ¿Qué significado tiene el miércoles de ceniza? Sobre la celebración de la iglesia de este día, el Papa Benedicto XVI expresó: la liturgia del miércoles de ceniza señala la dimensión fundamental de Cuaresma como la conversión del corazón a Dios. Ese es el mensaje que evoca la tradición del rito de las cenizas. Es un rito con doble significado. El primero tiene que ver con el cambio interior, la conversión y la penitencia, mientras que el segundo evoca la precariedad de la condición humana, como se comprende fácilmente a partir de las dos fórmulas alternativas que acompañan el gesto de la colocación de las cenizas. ¿Qué dice la Biblia acerca del miércoles de ceniza? No sé si quieres agregar, esto es otro punto. ¿Quieres agregar algo a lo que son Bueno, nuestras prácticas de la algo, ceniza? el signar la ceniza en la frente de nosotros, pues lo tomamos como, bueno, como algo muy importante. La verdad que los que lo hemos vivido, pues nos sentimos orgullosos de ese día, que se nos recuerde quiénes somos y a dónde vamos, por lo menos Exacto. en nuestro cuerpo. Son dos fórmulas. Esa es una de las fórmulas. Recordarnos que del polvo venimos y en polvo nos convertiremos. Pero eso lo tocamos un poquito más adelante. ¿Qué dice la Biblia acerca del miércoles de ceniza? El miércoles de ceniza no aparece mencionado en la Biblia. Sin embargo, el uso religioso de las cenizas como un signo tiene fundamento en las escrituras. Las cenizas se usaban en el judaísmo como signo de duelo y arrepentimiento. Es un signo natural de la transitoriedad de la vida humana y del regreso del pecado hacia Dios. ¿De dónde se obtienen las cenizas del miércoles de ceniza? Las cenizas se obtienen de los ramos de olivo o las palmas bendecidas el domingo de Ramos del año anterior y que normalmente los fieles acercan a las parroquias para ese propósito. Continuamos. ¿Cuánto tiempo se supone que uno debe dejarse las cenizas en la frente? La decisión es personal, pero sin duda ofrece una oportunidad de dar testimonio público de la fe si se las deja en la frente en público. Sin embargo, la intención de este gesto no debe tener un origen en la vanidad. Ok, otro punto. ¿Qué significa el miércoles de ceniza? En 2010, durante la audiencia general del miércoles de ceniza, el Papa Benedicto XVI dijo que los 40 días de preparación para la Pascua son tiempos favorables y de gracia. Lo podemos entender precisamente en la llamada que el austero rito de la imposición de ceniza nos dirige y que se expresa en la liturgia con dos fórmulas: convertidos y creed en el Evangelio. Desapareciste. ¿Será que se te descargó el teléfono, papá? ¿Estás ahí? Ok. Y creed en el Evangelio. Acuérdate que eres polvo y al polvo volverás. Más adelante, en la misma audiencia, sostuvo: con la imposición de la ceniza. ¿Está todo bien, papá? Bueno, continuemos. Con la imposición de la ceniza, renovamos nuestro compromiso de seguir a Jesús, de dejarnos transformar con su misterio pascual para vencer el mal y hacer el bien, para hacer que muera nuestro hombre viejo vinculado al pecado y hacer que nazca el hombre nuevo, transformado por la gracia de Dios. ¿Por qué el color litúrgico de la cuaresma es morado? De esto podemos hablar otro día acerca de los colores litúrgicos. ¿Cuáles son las oraciones y prácticas particulares de la cuaresma? Los misterios dolorosos del rosario y las... Papá, este es el último punto que vamos a tocar. ¿Me escuchas? Ok, te dejé de escuchar. Le diste, lo sacaste, volviste a entrar y no sé qué hiciste ahí y...
¿Ahora me te escuchas? escucho. Eso, Ahora sí. ya te escucho. El último Ok. punto que vamos a tocar, y es el que venimos tocando desde hace rato, ¿cuáles son las oraciones y prácticas particulares de la Cuaresma? Los misterios dolorosos y las estaciones de Vía Crucis son vocaciones populares asociadas a la Cuaresma. Ambas nos recuerdan la pasión y muerte de nuestro Señor. Así termina lo que teníamos preparado para el día de hoy. Hay también una pequeña reflexión de este miércoles. Si querés, la leemos mañana 2. Sí, vamos a dejar el resto para otro día pero vamos a terminar con una oración, ¿verdad? Pero Porque, corta. Tiene que ser una oración corta. Ya pasamos la hora 14 minutos. ok, una oración corta. Ok, Eh, te cedo el espacio. es muy importante entender cómo el sacerdocio común de los fieles, que somos todos los que estamos, que nos sentamos delante de nuestros hermanos sacerdotes, ¿verdad? A los lados de nuestra iglesia, significamos eh, para nuestro Señor, para nuestra familia, para nuestro futuro, para nuestros sueños. Esta Semana Santa 2025 es muy importante. Tal vez para muchos sea única, sea la única oportunidad que tienen de tantas que han perdido. Así que en este momento, Señor, nos ponemos a tus pies. Le damos gracias por estas reflexiones sencillas, sin mucho, eh, sin mucho que decir, poco tiempo, pero nos ponemos pues todos juntos y te pedimos que nos ayudes a vivir y tener la oportunidad de conocerte mucho más en este tiempo de preparación, a recibirte en nuestros corazones, a profundizar en nuestras oraciones. Te pedimos que nos ayudes a vivir como en ese desierto que tú viviste, en ese ayuno, y que nos deje un poco de tu amor para que por fin nosotros alcancemos tus sueños, de que muchos nos convirtamos en estos tiempos, para algunos de tribulación, para otros de paz y tranquilidad, pero no hay paz hasta que estemos juntos a nuestro Señor. No habrá tranquilidad en nuestros corazones hasta que definitivamente estemos con Él. Así que, Señor, abrázanos a todos, enfermos, atribulados, pecadores. Abrázanos a todos, Señor. Y que esa sangre que se derramó por todos nosotros en la cruz, se derrame por nuestros hermanos en todas partes del mundo. Y que por tu misericordia, los que te buscan, que te encuentren, los que están enfermos y quieren ser sanados, ayúdalos, Señor. Envía tu Santo Espíritu sobre ellos. Y los que quieren ayuda por sus familias y por ellos mismos, los que quieren salir del pecado, ayúdalos a salir del pecado, Señor. Los que quieren volver a su iglesia, ayúdanos a volver a nuestra iglesia, Señor. Ahí cabemos todos, a pesar de que haya mucha gente parada acá, que no hay sitio para donde ellos suscitan más vocaciones sacerdotales y religiosas, para que tu amor se derrame en todas partes, Señor. Gracias por este encuentro, gracias por este amor, gracias por esta tarde, Señor. Bendito sea, Señor, y que tu sangre preciosa se derrame sobre todos nosotros. Gabriel, bien, despedimos este programa. Son las 3:38 horas de... Llevamos 1 hora 17 en vivo. Bueno, recordemos que el propósito de esta Cuaresma es acercarnos más a Dios, y que tenemos diferentes prácticas que podemos seguir para ayudarnos a acercarnos más a Dios, que tenemos estas 3 prácticas que deben estar siempre en nuestra vida, pero que podemos enfocarnos en ellas en estos tiempos de Cuaresma, que son la oración, la penitencia y la limosna. Así que practiquemos las 3, y si llegamos a fallar en esta Cuaresma, no nos desalentemos. Pidámosle al Señor y comencemos de nuevo. Esas son las prácticas
buenas, las buenas costumbres de nosotros. Volvamos a ellas. Bien, saludamos a nuestra hermana Gladys Escalona que apareció. Pues, que Dios te bendiga, Gladys, que Dios te ayude también. Gracias por este mensaje. Y bien, gracias a todas las personas que nos están siguiendo. Momento de oración y predicación. Este video va a quedar también grabado en YouTube para que lo puedas ver. Y aquí en Facebook va a estar 30 días eh, que lo puedes ir reproduciendo, lo puedes compartir. Gabriel se comprometió a compartir y que compartiéramos otros, algo importante como es la meditación del Via Crucis, ¿verdad? Vamos a compartirlo posiblemente los viernes, que es cuando se comparte. Sí. Es una devoción piadosa muy grande y muy hermosa. Bien, nos despedimos. Bueno, Gracias por tu atención a los que están en vivo y a los que están en diferido. Que Dios los bendiga y la Santísima Madre, la Virgen amén. María, nos acompañe y nos guarde por siempre. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Bueno, muchas gracias a todos. Bye. Magnificat anima mea Domino.